Cambiemos de tema, vámonos a la economía, porque el Banco Central decidió bajar en 25 puntos base la tasa de interés y la fijó en un 5%, proyectando además, eso sí, lo preocupante, una inflación del 5% para el primer trimestre del 2025. Del panorama económico actual queremos hablar con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Hola Cristina, muy buenos días, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, junto con los datos que ha entregado el Banco Central en el IPOM, tenemos una realidad que inquieta, que preocupa, porque no solamente el Banco Central hace proyecciones de un, primero, crecimiento económico débil, sino que además de una inflación que no se está pudiendo controlar. De acuerdo a tu experiencia, de tu mirada, ¿cuáles son las razones principalmente para que no se esté cumpliendo la meta de este 3% que en algún momento se esbozó por la misma autoridad económica para reducir y lograr controlar la inflación? Sí, efectivamente, Cristina, el Banco Central reconoce que estamos pasando por un periodo desafiante en el corto plazo en cuanto a lo que se refiere a la inflación. Hay elementos que explican este rebote o este repunte que se ha dado en los últimos meses. Yo diría, partiendo por el shock que significó y que está significando más bien el alza en las tarifas eléctricas. Pero también se agregan otros elementos y que el banco destaca muy bien en su informe de política monetaria. Hemos tenido una alza sostenida en los costos laborales de la empresa. Tenemos una depreciación significativa también del peso, que hasta el día de hoy sigue, según los últimos datos financieros, y por tanto se entiende que tenemos algunos elementos que están afectando en el corto plazo la convergencia de la inflación. De hecho, el banco reconoce que vamos a terminar este año en torno a un 4,8% de inflación, sí, cuando en realidad su expectativa inicial era 4,5%. Y más aún, nos anticipa que durante la primera parte del 2025 estaremos lidiando con una inflación en torno al 5%. Pero para responder tu pregunta, Cristina, son elementos de oferta, básicamente, energía, costo de la mano de obra, que están empujando a la inflación hacia arriba algunas décimas más y que nos genera también, por cierto, cierta incomodidad, hay que decirlo. Sí, y tenemos, claro, lo que tú decías, esta depreciación del peso frente al dólar, con un dólar que además está rozando prácticamente los 1.000 pesos. Hoy día estaba, si no mal recuerdo, en la mañana, muy temprano, abriendo en 991 pesos. Lo que también, bueno, presiona nuestra economía. Somos un país que importa mucho, sobre todo los combustibles. Desde esa lógica, ¿cuál es el panorama que se puede esperar de aquí al corto plazo? Una inflación que por lo menos, claro, como dice el Banco Central, llegue al 5%. Sí, efectivamente, Cristina, yo creo que el escenario es realmente como lo dibuja el Banco Central desde el punto de vista del control de la inflación desafiante. Esto no significa en ningún caso que nos vayamos a descarrilar, ¿ya? No debemos generar esa sensación. Lo que sí, esto va a significar que el Banco Central va a comenzar a acumular más información para poder decretar nuevas rebajas en la tasa de interés. Recordemos que antes de ayer el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés, dejándola en un 5%, pero a partir de ahora y de este repunte que hemos tenido en el margen de la inflación, el banco ha mencionado que será más cauteloso y que probablemente en la reunión del mes de enero, se vuelven a reunir el Consejo de Política Monetaria, haría una pausa y tal vez, si es que la información y las circunstancias así lo permiten, durante el mes de marzo del 2025 podríamos retomar el proceso de normalización monetaria. Pero es algo que está en marcha, hay información que está dándose y que por lo tanto el banco no puede asegurarnos por ahora que va a continuar con su proceso de relajación. Va a tener que ser más prudente, va a tener que exhibir más cautela, porque hay muchos elementos que todavía están afectando y que, como tú muy bien señalabas, se están sumando. La depreciación de los últimos días del peso ha sido significativa y responde básicamente a lo siguiente. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos bajó su tasa de interés, sí, y nosotros también la bajamos. Entonces, eso también te genera movimiento en los flujos de capitales y consecuentemente en el valor del tipo de cambio. Sí, ahí efectivamente en Estados Unidos la FED se bajó la tasa de interés, tiene repercusiones por supuesto en nuestra economía, pero
pero esto de que el Banco Central frene también la rebaja de la tasa de interés, lo que se proyecta para el próximo año, ¿no afecta de alguna u otra manera también al dinamismo de la economía nacional? Necesitamos reactivar también el dinamismo de nuestra economía, de la demanda interna, y al no bajar las tasas de interés, ¿no se puede generar un efecto contrario? Mira, ese es un muy buen punto, Cristina. De hecho, si uno atiende a las proyecciones que hace el Banco Central para el próximo año y para este que está cerrando ya, el banco reconoce que el componente del gasto de la economía, es decir, el consumo, la inversión, han estado más débiles de lo que se había anticipado. Es decir, la economía está en un punto de debilidad desde el gasto, digamos, y eso se explica básicamente por la situación que estamos viviendo en el mercado laboral. Tenemos un empleo que no logra recuperarse, tenemos empresas que no están contratando más mano de obra. Entonces, el mercado laboral no está generando ingresos a las personas para que puedan repuntar sus niveles de consumo, y las empresas que aún se mantienen en la parte baja de las expectativas tampoco se están atreviendo a invertir mucho. Por lo tanto, lo que tú dices es cierto, el Banco Central debería seguir bajando la tasa, ¿verdad? Porque sigue siendo restrictiva, un 5%, cuando la tasa neutral está en torno al 4%, pero él no puede seguir bajando la tasa haciendo caso omiso de lo que está ocurriendo con la inflación. Sí. Porque recordemos, Cristina, que el principal objetivo del Banco Central y que es lo que lo convoca en su razón de ser, es el control de la inflación, el control de los precios. Por lo tanto, es muy razonable que él haga una pausa para que esta presión que se ha estado generando decante, se disipen estos riesgos para después proseguir con ese proceso de relajación monetaria. Porque piensa en lo siguiente, si vemos un Banco Central que, a pesar de que la inflación continúa subiendo, él sigue bajando su tasa de interés, el mercado puede leer eso como que hay un Banco Central que está relajándose, que está renunciando a su objetivo, y por lo tanto le podemos dejar de creer al Banco Central. Y eso sí que sería un escenario bastante complejo. Hay que seguir entonces los pasos que está marcando, el ritmo que está marcando el propio Banco Central, un ente autónomo además del Estado. Por lo tanto, vamos a quedarnos pendientes también precisamente a ese punto de equilibrio que busca también la economía de nuestro país. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, les mando un afectuoso abrazo. Que estén muy bien, igualmente. Nos vamos a volver a conectar con Pablo Becerra porque a esta hora la ministra del Interior, Carolina Toa, precisamente habla de contingencia. Escuchemos. No hay respuesta ni pronunciamiento. ¿Y cuál va a ser la postura del gobierno respecto a esto? Porque estamos hablando de un ministro de Estado, que se refiere a ser presidente de la República. Sí, a ver, en estas materias el estilo de Chile no es hacer a través de la prensa advertencias, no es nuestro estilo.